¿por qué ya no voy a cazar de noche en Wyoming? Eso me preguntó un amigo mío, después de unas cervezas, y me contó esta historia. Sinceramente, no sé si la habría contado sin unas copas de por medio, pero pude sentir la seriedad y el miedo en su voz. Les voy a relatar todo desde su perspectiva. Crecer en Wyoming significa crecer cazando, al menos para su familia, así era. Han cazado casi todo lo que se puede cazar legalmente en el estado, y un poco más. No se siente orgulloso de eso, ni tampoco se arrepiente demasiado. Hoy en día ya no caza mucho, pero cuando era niño salían todo el tiempo. Algunos de sus amigos aseguraban haber visto al Bigfoot, pero él siempre se lo tomó a broma. Claro que olía cosas extrañas allá afuera, pero nunca llegó a ver nada por sí mismo. Es difícil creer en algo así, pero les digo, ojalá lo que vimos aquella noche de 2018 hubiera sido solo Bigfoot. Ese año, cuando estaba en casa, salió a cazar con su papá. Buscaban alces usando ATVs por las montañas cubiertas de nieve. Incluso llevaban un elk-kirin y hacían sonidos de brama para atraer a un gran macho. Su papá tenía un visor térmico y él lo usaba para observar una cresta. Mientras tanto, su papá bajaba por un barranco tratando de espantar algo hacia su dirección. Al mirar por el visor, vio algo moviéndose por la cresta, acercándose desde la dirección opuesta a donde había ido su papá. Al principio pensó que era un alce, por su tamaño y sus astas. Luego pensó que quizá era un alce gigante, por la altura, pero no podía distinguir muchos detalles. Lo que realmente lo perturbó fue que no se movía como un alce, ni como un alce gigante. Sus movimientos recordaban a los de un roedor, con ráfagas cortas de velocidad seguidas de paradas. Sus patas delanteras parecían más cortas que las traseras, lo que le daba un encorvamiento en la espalda que realmente le provocaba escalofríos. Con horror, se dio cuenta de que estaban a favor del viento respecto a aquella aparición, es decir, probablemente podía oler la orina de alce que habían aplicado generosamente en su ropa. Ese algo los estaba cazando a ellos. Incluso usaba los árboles como cobertura, pero se podían ver sus enormes astas, y fue así como supo que estaba mirándolo directamente. Empezó a escuchar un sonido fuerte, un clic constante, y esto va a sonar loco, pero se parecía mucho al ruido que hace el Predator en las películas. Aquel extraño y aterrador clic. En ese momento, se dio cuenta de la vulnerabilidad en la que se encontraban, del lugar que ocupaban en la cadena alimenticia. Esa sensación de paz y seguridad que siempre había asociado con estar en la naturaleza, había desaparecido por completo. Supo que tenía que moverse rápido, o aquel ser pronto estaría encima de él. Reunió sus cosas y corrió hacia donde había ido su papá. Lo interceptó mientras subía de regreso a su posición, y con voz baja, le contó lo que había visto, intentando controlar el miedo. Su papá se veía confundido. Podía notar que no le creía del todo. Entonces, el sonido de los clics volvió a empezar. Escaneó nuevamente la dirección del ruido con el visor, y aún podía verlo. Pasó el visor a su papá, señalando hacia donde estaba. Él miró por unos segundos antes de volverse, y se notaba que estaba sorprendido. Sin pensarlo más, corrieron hacia los ATVs y bajaron hasta la camioneta y el remolque, donde cargaron los vehículos y se fueron. Nunca hablaron mucho sobre lo que vieron aquella noche, pero a veces él sorprendía a su papá mirando hacia el horizonte, y sabía que estaba pensando en ello. Debió haber sido impactante para él ver algo así después de toda una vida en el bosque. Pero su papá nunca ha sido de abrirse sobre sus sentimientos, así que nunca se sabe realmente lo que piensa. A veces, él mismo se convence de que no era más que un gran alce macho. Pero, por otro lado, los alces no hacen ese sonido, ni se mueven de esa manera. No puede hablar por su papá, pero él sabe que no volverá a cazar por ahí pronto. Esa es la historia de mi amigo. ¿Alguien sabe qué podría haber sido ese animal? ¿O conoce a alguien que haya tenido una experiencia similar?
No sé cómo empezar esto, ni siquiera cómo continuarlo sin parecer completamente loco, pero sé lo que pasó, y sé que pasó. Lo que no sé es cómo, ni por qué. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto esos videos de fallas en la Matrix, ya sea en compilaciones, reacciones o contados por la misma persona que lo vivió. Así que quizá tengan una idea de lo que voy a contar aquí. Estos eventos fueron desconcertantes, aterradores y confusos. Sinceramente, no estoy seguro de lo que experimenté exactamente. No puedo afirmar con certeza qué me pasó aquel fin de semana que fui de campamento. Mi madre, su amiga y su actual novio, llamado Juan, siempre han amado acampar. Mi mamá lo disfruta desde antes de que yo naciera. Mi primer viaje de campamento fue cuando tenía unos 5 años, en algún lugar de Pensilvania. Pero eso no viene al caso. Lo único que deben saber es que a mi mamá le encanta acampar y que siempre invita a 1 o 2 amigos, además de llevarme a mí y a mi hermana. Creo que ese campamento estaba en algún lugar del norte del estado de Nueva York, al pie de una colina. Abajo había una especie de campo, rodeado de bosque, y al llegar a la cima los árboles se abrían otra vez. No recuerdo mucho de la geografía del lugar, salvo el punto exacto donde me ocurrió todo. El atardecer se acercaba y yo estaba caminando por el bosque, rumbo a la punta de la colina. No era muy alta, así que pensé que me daría tiempo de bajar antes de que oscureciera, pero estaba equivocado. En la cima me encontré con una casa grande. De la chimenea salía humo, y la construcción tenía un aire como de cabaña de cuento de hadas. Estaba hecha completamente de troncos, como esas que imaginas habitadas por un cazador en medio del bosque, pero su color era un marrón amarillento brillante. Medía lo que una casa colonial promedio en un barrio residencial. En la fachada había 4 ventanas, 2 en el piso superior y 2 en el inferior, todas iluminadas desde el interior. Siendo el curioso, y admitámoslo, tonto, niño de 7 años que era, me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera tocar, una niña de cabello rubio muy pálido, probablemente de mi edad, la abrió. A su lado estaba un hombre mucho mayor. El interior era de una sola planta y tenía un aire casi de iglesia, techo alto, una lámpara de araña brillante colgando en el centro y los muebles arrimados a las paredes. De todo eso, lo único que recuerdo con claridad es lo que hice con la niña. Juntas hicimos una pulsera de la amistad. Ya saben lo rápido que los niños se vuelven amigos. Fue así. Recuerdo que el hombre me dijo que debía irme antes de que oscureciera y que la niña me pidió que volviera al día siguiente. Yo era un niño bastante solitario, así que tener una amiga nueva me encantó. Aunque viviéramos a horas de distancia, podía verla otra vez. Imaginaba que ella, y según supuse su abuelo, y mi madre podrían intercambiar números para organizar más encuentros. Cuando bajaba de la colina, entre los árboles, vi una fogata. Pensé que era alguna actividad del campamento, ya que estaba en el área común, y creí que mi madre y mi hermana estarían allí. Al llegar me di cuenta de que estaba un poco lejos de mi campamento y cerca de un rancho solitario, donde una mujer estaba haciendo s'mores sola. Cuando me vio, me invitó a acercarme y a comer uno. Obviamente acepté. Recuerdo haber hecho 1 o 2 s'mores con ella y luego irme. Cuando volví a mi campamento, todos seguían haciendo lo mismo de antes, cocinando a la parrilla y jugando. No parecían preocupados por dónde había estado, suponiendo que había salido a caminar, tal como les dije antes de irme. Sé que fue una irresponsabilidad de mi madre, pero lo cierto es que en los meses y años siguientes se volvió mucho más atenta conmigo. A la mañana siguiente salí de nuevo, diciéndole que iba a caminar otra vez. Esta vez pareció preocupada y me dio un silbato de emergencia, por seguridad. Llevaba la pulsera en el bolsillo y subí la colina para ver a mi nueva amiga. Pero al llegar a la cima, la casa no estaba. Ni un rastro. Como si nunca hubiera existido. Confundido y un poco asustado, me di la vuelta para bajar, pensando en ir al rancho
y preguntarle a la mujer de los s'mores si sabía algo. El camino era fácil de seguir, así que no tuve problema para llegar. Pero cuando lo vi, estaba en ruinas, la pintura descascarada, agujeros en las paredes. Supuse que la oscuridad de la noche anterior me había ocultado esos detalles. Me acerqué, y cuanto más lo hacía, peor se veía. La fogata estaba oxidada y vacía. Toda la propiedad parecía abandonada hacía décadas, y la mujer no estaba por ninguna parte. Corrí de vuelta a mi campamento, en un pánico confuso. Mi madre se preocupó de inmediato. Le dije que había sido por un oso, que me había topado con uno sin querer. Eso la asustó y provocó que empacáramos y nos fuéramos esa misma tarde. Nunca volvimos. Ahora tengo 18 años. Nunca le conté a nadie de mi familia ni a nadie que estuvo conmigo ese día lo que pasó. No sé qué fue lo que experimenté. Sé que fue real. Todavía tenía la pulsera. Hasta que, en medio de una batalla por la custodia, mi padre, en un arranque de furia, tiró casi todas mis cosas. Ojalá pudiera explicarlo de una forma que tuviera sentido, pero no se puede explicar algo ilógico con lógica. Así que, ¿qué creen ustedes que me pasó? Yo no lo sé, y, a veces, me alegra no saberlo, porque, para tu propia seguridad, para tu propia cordura, es mejor no saber. Cuando tenía unos 9 años, mi familia decidió quitar la alfombra de la mayor parte de la casa. Como el trabajo iba a durar varias semanas, mis padres tuvieron que enviarnos a vivir temporalmente con mi tía y mi tío, para que no estuviéramos en medio de todo. Yo estaba emocionado con la idea de estar lejos de casa tanto tiempo, fingiendo que vivía en otra casa. No es que hubiera nada malo en nuestro hogar, simplemente yo era un niño raro, supongo. En esa casa vivían mis 3 primos. La menor, Mary, era un año mayor que yo, y yo iba a quedarme en su habitación. En el otro cuarto dormían sus 2 hermanos mayores, Tim y Jake, que compartían cama. Mi hermanito Jay todavía era un bebé, así que iba a quedarse en la habitación de mi tía y mi tío, en su cuna. Me ilusionaba la idea de tener una pijamada de 2 semanas con mi prima favorita, aunque no sabía que iba a ser una de las experiencias paranormales más intensas de mi vida. Siempre he sido sensible a lo sobrenatural. Crecí rodeado de creencias paganas y prácticas wiccanas. Nada demasiado extremo, más bien cosas simples como limpiezas y magia con velas. El caso es que incluso a esa edad, ya estaba consciente de que había cosas más allá de lo que vemos. Los primeros días en la casa fueron completamente normales. No sentí nada extraño. A veces, por la noche, me asustaba un poco la oscuridad o me incomodaba el silencio absoluto del cuarto, pero yo era un niño de 9 años con TDAH. No era algo que me encendiera alarmas. Sin embargo, fue en la tercera noche cuando eso decidió empezar a jugar conmigo. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba un suave shh que venía del closet de mi prima. Asustado, me cubría la cabeza con la cobija como si eso pudiera protegerme, y al final me vencía el sueño. A la mañana siguiente ya no sentía la misma presencia que la noche anterior, tal vez porque el olor a panqueques me distrajo por completo, y olvidé el incidente. Hasta que cayó la noche otra vez. La misma cosa ocurrió, solo que esta vez el ruido fue un poco más fuerte. Decidí despertar a mi prima, pero no hubo manera. No reaccionaba por más que la sacudía, le gritaba, nada. Incluso llegué a darle una bofetada, pero ni así. Temí que si lo intentaba otra vez se despertara y me golpeara, así que la dejé en paz. Me volví a mi cama plegable, me encogí abrazando las rodillas y comencé a escanear la oscuridad de la habitación, rezando para no encontrar nada fuera de lo común. Fijé la vista en su closet, esperando algún movimiento. El silencio se volvió ensordecedor mientras intentaba captar el más mínimo ruido. Con mi TDAH, ese silencio no me resultaba calmante. Era como un pitido agudo, como un silbato para perros, arañando mi cerebro.
Sentí que la habitación se oscurecía más, aunque sé que eso pasa a veces cuando los ojos se acostumbran a la falta de luz y dejan de distinguir detalles. Pero en mi mente de 9 años, sentía que me estaba volviendo loco. No sé si fue un truco de mis ojos o el espíritu jugándome una broma, pero estaba aterrado. Al final, terminé quedándome dormido otra vez, encontrando algo de paz en la luz del día. Pero pronto, ni eso iba a detener lo que fuera que me estaba atormentando. Mis cosas empezaron a desaparecer. Al principio pensé que era mi descuido. Siempre fui un niño muy olvidadizo. Pero cuando, por ejemplo, un cepillo que había dejado en el lavabo desaparecía solo unas horas después, empecé a sospechar. Pregunté a mis primos mayores si estaban bromeando conmigo, pero lo negaron. Sin embargo, como los chicos eran conocidos por molestar a su hermana de maneras parecidas, mi tía intervino. Revisó su cuarto como si fuera una guardia de prisión, pero no encontró nada. Sugirió que seguramente yo lo había guardado y no lo recordaba. Y como el despistado que era, acepté esa posibilidad. También empecé a escuchar mi nombre, como si me llamaran mi tía o mi tío, pero cuando les preguntaba, me decían que ellos no me habían llamado. Lo mismo con mis primos. Comencé a volverme irritable y le supliqué a mi tía que me dejara dormir con mi prima en el sofá de la sala, tal vez con una película puesta para tener ruido de fondo. Ella se negó, así que, aguantando las lágrimas, volví con mi cobija y mi almohada al cuarto de mi prima. Cuando le conté que estaba molesto, me dijo que no fuera un bebé. Mis primos solían burlarse de mí por tener miedo a la oscuridad, así que no le conté la verdad. Solo le dije que no me gustaba el silencio. Ella trató de tranquilizarme diciéndome que cantara una canción en mi cabeza hasta que me durmiera. Preparamos mi cama y ella se metió a la suya. Charlamos un rato hasta que dejó de contestar. Miré de reojo hacia el closet, y el silencio volvió a envolver la habitación. Ese pitido agudo regresó. Me cubrí la cabeza con la almohada y empecé a cantar en mi mente una canción de Hannah Montana, repitiendo el coro una y otra vez. No pude dormir durante lo que me parecieron horas. Las lágrimas me ardían en los ojos cuando volví a escuchar ese shh. Mi espalda estaba hacia el resto del cuarto y sentí una presencia intensa detrás de mí. Era como si estuviera justo ahí, sonriendo de forma amplia y maligna. Poco a poco, mis sollozos se apagaron y el cansancio me venció, pero pronto mi sueño se rompió abruptamente. Sentí cómo mi cobija empezaba a deslizarse, lentamente, siendo retirada de mi cuerpo. La cobija se deslizó por mis piernas hasta caer al suelo. Horrorizado, la jalé de vuelta sin quitar la almohada de mi cabeza y me la subí hasta los hombros. Aquello se repitió durante toda la noche. Nunca tiraba con fuerza, solo lo suficiente para despertarme y que me diera cuenta. Eventualmente amaneció, y encontré tanto la cobija como la almohada en el suelo junto a mí. Traté de convencerme de que seguramente me había movido demasiado al dormir, pero no podía sacudirme la sensación de que no era así. En los días siguientes, las mismas cosas siguieron ocurriendo. Mis pertenencias desaparecían. Aparecían desórdenes que yo no había hecho. Una vez, mi tía me entregó a mi hermanito para que lo cargara mientras ella iba al baño. Mi prima y yo estábamos jugando en su cuarto, pero en cuanto tuve a mi hermano en brazos, empezó a retorcerse y a empujarme. Se puso a llorar y a repetir, no gusta, y gogó, que era su forma de decir que quería irse. No podía simplemente dejarlo ir, así que lo cargué y salí con él. Pensé que el problema era que lo estaba sosteniendo, o que mi tía ya no estaba con él. Pero en el momento en que salimos del cuarto, se calmó y apoyó la cabeza en mi hombro. Miré hacia la habitación, sintiendo de golpe un peso en el pecho, una incomodidad difícil de describir. Mi cara debió reflejarlo, porque mi prima me preguntó si estaba bien. Le dije que no pasaba nada, que solo estaba mirando. Más tarde, mi tía nos pidió que limpiáramos la habitación de Mary por el desastre que habíamos hecho jugando. Nos dijo que debía estar impecable antes de la cena,
dándonos unos 40 minutos. Apenas habíamos terminado de empujar los juguetes dentro del closet cuando ella nos llamó. Después, estábamos abajo viendo la televisión con mi tío, cuando Tim, el hijo del medio, nos dijo: «Están muertas». Mary y yo nos miramos, y subimos corriendo para encontrar una escena caótica en su habitación. Mi tía estaba ahí, con las manos en la cintura y el rostro lleno de furia. «Les dije que limpiaran este cuarto», gritó. «Pero sí lo hicimos, ¿verdad?». Mary me miró, buscando apoyo, y yo asentí. «Entonces, ¿qué es esto?», dijo mi tía, señalando todo el desastre. Fue entonces cuando lo vi bien. Todo lo que estaba en el closet había sido arrojado fuera. Algunos juguetes estaban rotos, destrozados. «Jake y Tim hicieron esto», dije. «Nosotros sí limpiamos». Mis primos eran unos pequeños monstruos, así que mi tía no sabía a quién creerle. Cansada, solo suspiró, pasó por encima del desastre y dijo: «Límpienlo otra vez». Mary chasqueó la lengua y empezó a lanzar los juguetes de nuevo al closet con enojo. Yo me quedé mirando. Tenía un presentimiento enfermizo. Los chicos no habían hecho nada de esto. Sentí ojos mirándome desde una esquina oscura donde la luz de la habitación no llegaba. Terminamos de limpiar y nos preparamos para dormir. Yo temía el momento en que mi tía apagara la luz y cerrara la puerta. Antes de que se fuera, reuní el valor para pedirle que cerrara el closet. Ella soltó una risita y lo deslizó para cerrarlo. Sabía que eso no significaba nada, pero para mí, con 9 años, fue un pequeño alivio. Nos mandó besos y se fue. Hicimos nuestra rutina nocturna. Mary y yo charlamos un rato antes de que ella cayera rendida. La mía, en cambio, consistía en quedarme mirando fijamente el closet hasta que el sueño me venciera. Para mi sorpresa, dormí profundamente, al menos por unas horas, hasta que me despertó el sonido de pies descalzos golpeando el piso de madera en el pasillo. Parecía un niño corriendo de un lado a otro. A veces sonaba como si se detuviera justo frente a la puerta y comenzara a pisar fuerte en el mismo lugar. «Mary», susurré con urgencia. «Mary», repetí. Tal como antes, no se despertó. Eventualmente el sueño volvió a ganarme, hasta que otra vez sentí esa presencia detrás de mí, esa sensación instintiva de que hay alguien en el cuarto, pero multiplicada por 10. Los vellos de mi nuca se erizaron cuando escuché el chirrido del picaporte, la puerta abriéndose lentamente. Yo estaba de espaldas y el terror me paralizaba. No podía darme vuelta ni abrir los ojos. Sentía cómo aquello se acercaba, y de pronto, una pequeña mano tocó mi hombro. Instintivamente, me giré de golpe y golpeé con fuerza el cuerpo que estaba detrás. Por desgracia, era mi hermanito. Su cara se contrajo, abrió la boca y comenzó a llorar. Me quedé sin aliento y lo abracé de inmediato. «Perdóname, pensé que eras un fantasma». «¿Qué pasa?», preguntó Mary, medio dormida. «Jay se salió de la cuna. Voy a llevarlo de nuevo». Mary hizo un sonido de reconocimiento y yo lo cargué, llevándolo al baño para revisarle la cara. Estaba bien, solo un poco dramático. Suspiré aliviado. «¿Estás bien?», le pregunté. Él asintió y abrió los brazos para que lo cargara otra vez. Lo alcé y crucé el pasillo que daba vista a la sala, iluminada por la luz de la luna a través de unas cuantas ventanas. Traté de caminar por las zonas más iluminadas, y al llegar a la puerta del cuarto de mi tía, me di cuenta de que estaba completamente cerrada. Abrí lentamente, y antes de hacerlo del todo, susurré: «¿Cómo saliste?». Mi hermano tenía problemas para expresarse. Estaba en terapia del lenguaje. Mis últimas noches ahí fueron más de lo mismo. Cosas moviéndose en la habitación, golpes y ruidos. Y por supuesto, el ya infame «shh». Pero la última noche fue la peor. Fuera lo que fuera, no me dejó dormir ni un segundo. Cada vez que intentaba cerrar los ojos,
Algo pasaba. Me tiraban de la cobija, me tocaban. Sentía como si insectos me caminaran por todo el cuerpo. Y lo peor era cuando no pasaba nada. Porque entonces sabía que estaba esperando a que me durmiera para hacer algo. A veces veía sombras pasar por debajo de la rendija de la puerta, cruzando la luz. Una vez, incluso parecía que alguien se agachaba para mirar por debajo. Cuando el cielo empezó a ponerse azul, le agradecí a los dioses, porque eso significaba que en unas pocas horas mi mamá vendría a rescatarme de ese lugar horrible. Cerré los ojos, pensando que ahora sí, esa cosa dejaría de molestarme. Me fui quedando dormido otra vez, envuelto en ese silencio que zumbaba en mis oídos, con el murmullo constante del aire acondicionado soplando sobre nosotros. Entonces, desde la parte más oscura del cuarto, llegó el peor sonido que escuché en mi vida. Un susurro áspero y rápido, directo a mi oído, pronunciando mi nombre. Mantuve los ojos bien cerrados, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Casi podía imaginar su rostro. Siempre esa sonrisa tan amplia que parecía desgarrar la piel. Pasé las últimas horas de la noche escondido bajo mi cobija, luchando por mantenerla sobre mi cabeza, mientras sentía cómo tiraban de ella varias veces. Eventualmente, mi prima se despertó y pasó sobre mí para ir al baño. Ya era de día. El sol había superado las montañas. Le di gracias a los dioses una vez más, y sin querer, me quedé dormido bajo la cobija. Cuando abrí los ojos, mi mamá estaba en la habitación, sonriéndome y diciéndome que era hora de irme. Salté de la cama para abrazarla. «Vamos», le dije, y comencé a meter mis cosas a toda prisa en mi bolso. Entonces, de pronto, me sentí mareado. Mi cuerpo se estremeció y, al mirar a mi alrededor, estaba otra vez en la habitación de mi prima, en la cama plegable. El cuarto estaba oscuro. Giré la cabeza hacia su reloj de Hello Kitty. Marcaba las 12:47 de la madrugada. Esa hora nunca se me va a olvidar. Me dejé caer de nuevo en la almohada y lloré. Nada de eso había sido real. O eso quería creer. Decidí forzarme a mantenerme despierto. Me aburrí, como cualquier niño, y me escabullí abajo. Encendí la televisión y la dejé en volumen bajo. Claro, terminé quedándome dormido en el sofá. Me despertó mi tío cuando salía para el trabajo. «¿Qué haces despierto tan temprano?», me preguntó. No podía dormir, me asusté. Le dije, intentando ganar un poco de simpatía por tener la tele encendida toda la noche. Él sonrió, me dio una palmadita en la cabeza y dijo, «Está bien, pero manténlo bajo». Se fue, y yo terminé pellizcándome para asegurarme de que esta vez sí estaba despierto. El resto de la mañana fue bastante tranquilo. La familia se fue levantando uno por uno, preparando su desayuno. Finalmente, mi mamá llegó para buscarme, y yo no podía salir lo suficientemente rápido de esa casa. La verdad es que quedé un poco perturbado, pensando que quizás seguía soñando, que en cualquier momento iba a despertar de nuevo en ese cuarto. Por suerte, eso no pasó. Aunque, tal vez sigo ahí. Tal vez todavía tengo 9 años y sigo siendo atormentado por el demonio del closet de mi prima. A lo largo de nuestra vida, todos, o al menos la mayoría, hemos sentido una dosis de miedo y trauma. Esa sensación que nos mantiene despiertos por la noche, que nos sacude cada vez que intentamos caer en el cálido abrazo del sueño, como si incluso un breve e inocente pestañeo nos dejara vulnerables a cualquier mal acechando cerca. Personalmente, he visto mi buena parte de lo desconocido y lo inexplicable. La mayoría de esas experiencias me han fascinado, pero algunas me han dejado cicatrices para toda la vida, y este incidente, en particular, quizás sea el peor de todos. Hace 3 años, mis amigos, L, A y yo, decidimos embarcarnos en un emocionante viaje de campamento. Éramos campistas experimentados.
Habíamos acampado muchas veces antes. Sin embargo, esta vez queríamos que el viaje fuera más largo y memorable. En busca del destino perfecto, recorrimos Internet durante días, investigando los mejores lugares para visitar. Fue así como encontramos algo intrigante y misterioso. Gomifela, un sitio enclavado en lo alto de la cordillera Hallgard, una imponente montaña de nuestra región. Su nombre, que en nuestro idioma significa Laguna del Engaño, despertó de inmediato nuestra curiosidad. Decididos a desentrañar las historias que lo rodeaban, partimos sin tener idea de la aventura extraordinaria que nos esperaba. No pudimos resistir la tentación de descubrir sus secretos con nuestros propios ojos. Mientras reuníamos información para planear el viaje, me topé con relatos inquietantes. Historias susurraban sobre sucesos inexplicables. Gomifela tenía un pasado oscuro. Se rumoreaba que allí habían ocurrido varias muertes misteriosas. Los cuerpos encontrados presentaban grandes agujeros en el pecho y, de alguna manera, les faltaban los órganos. Las autoridades atribuían esas muertes a ahogamientos, pero las circunstancias peculiares y la falta de pruebas despertaban sospechas. Ahogarse no explicaba los agujeros en sus pechos. Para colmo, no existían fotografías auténticas del lugar, ya que la policía buscaba desalentar las visitas. Sin embargo, y a pesar de toda esta información inquietante, nuestras ganas de aventura pesaron más que cualquier pensamiento de peligro. Queríamos contemplar la belleza intacta del claro y descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas. Con la decisión tomada, nos preparamos mentalmente y reunimos todo el equipo necesario para acampar. Un par de días después, con las mochilas listas y la emoción recorriéndonos las venas, iniciamos nuestro viaje. El trayecto a Gomifela fue largo, cerca de 12 horas conduciendo por caminos de montaña y valles escénicos. Solo hicimos paradas esenciales, ansiosos por llegar antes de que cayera la noche. Al aproximarnos al pie del Hallgard, la imponente montaña que albergaba la laguna, una sensación de expectación y asombro llenó el aire. Tomamos un sendero de tierra, dejando atrás la comodidad de la civilización, y nos internamos en el corazón majestuoso de la naturaleza. El bosque se cerró a nuestro alrededor, formando un túnel de árboles altísimos que bloqueaban gran parte de la luz del sol. El aire se volvió más frío, y los sonidos del mundo exterior desaparecieron, reemplazados por el suave crujir de las hojas y el ocasional canto de algún ave. Cuando salimos de la línea de árboles, nos encontramos en un extenso valle rodeado de picos majestuosos que parecían tocar el cielo. Era una vista que llenaba de asombro y a la vez de una sensación de pequeñez. El valle tenía un encanto casi gótico, como si las montañas guardaran secretos antiguos y susurraran historias olvidadas. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las cumbres, proyectando largas sombras sobre el suelo. A lo lejos, distinguimos un pequeño poblado encajado entre el terreno escarpado. No debía tener más de 10 o 15 casas, de arquitectura sencilla y desgastada por los años. Esperando encontrar a alguien que pudiera darnos indicaciones o compartir conocimiento local sobre Gomifela, nos acercamos. Sin embargo, conforme nos aproximábamos, una extraña sensación comenzó a asentarse en el pecho. Había una quietud inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo entero contuviera la respiración. Al entrar en el pueblo, la incomodidad creció. Las calles estaban desiertas y el ambiente estaba cargado de un silencio antinatural. Las casas parecían viejas reliquias, con ventanas y puertas cerradas, sin permitirnos ver qué había dentro. Aún así, decidimos separarnos y tocar a las puertas, con la esperanza de encontrar a alguien, cualquiera, dispuesto a arrojarnos un poco de luz sobre nuestro destino. Acordamos encontrarnos nuevamente en el centro del pueblo después de explorar bien la zona. La anticipación y la curiosidad nos impulsaban mientras nos separábamos para cumplir nuestra pequeña misión individual. Me acerqué a la casa más cercana y toqué la puerta.
Hola. Disculpe la molestia. Llamé. Solo necesitamos algunas indicaciones. Pasaron unos segundos de silencio absoluto, hasta que, desde una de las casas a mi izquierda, emergió una voz profunda y distorsionada. A 2 kilómetros al oeste encontrarán un sendero estrecho que los llevará allí, pero no quieren ir. La advertencia me puso la piel de gallina. Su voz, extraña y resonante, parecía viajar por todo el lugar, envolviéndome como una ola de agua helada. En ese momento, A y L llegaron apresurados, con el ceño fruncido. ¿Por qué sonaba así?, susurró A, con un temblor en la voz. ¿Está usted solo aquí?, preguntó L, con tono serio, mirando hacia donde provenía la voz. No hubo respuesta. Permanecimos en silencio, esperando alguna señal, hasta que un ruido inexplicable comenzó a escucharse a lo lejos. Al principio era confuso, pero pronto se volvió claro. Risas. No eran risas alegres, sino carcajadas maliciosas, cargadas de una maldad palpable. El eco se propagó por el aire, seguido de llantos y sollozos inquietantes. Provenían de todas y cada una de las casas que nos rodeaban. La cacofonía crecía hasta obligarnos a cubrirnos los oídos. Y, tan abruptamente como empezó, todo se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevió a hablar. Simplemente nos quedamos inmóviles, escuchando y esperando. Entonces, la misma voz se oyó una vez más, pronunciando una última advertencia. No vayan. Las sombras acechan. Aquello nos desconcertó. No entendíamos a qué se refería. Nos miramos confundidos, hasta que A, con el ceño fruncido, señaló con el dedo detrás de nosotros. Al girarnos, mi estómago se hundió. En todas las casas, las cortinas se habían corrido apenas unos centímetros, lo suficiente para que alguien pudiera espiarnos desde adentro. «¿Qué gente más rara vive por aquí?», me atreví a decir, intentando restarle importancia. «Sí», respondió L, con un tono cargado de inquietud. «Vámonos de aquí». Sin querer pasar ni un segundo más en ese lugar, nos apresuramos de vuelta al coche y nos alejamos, buscando poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese extraño encuentro. Durante el camino, hablamos de lo ocurrido, y a pesar de todo, decidimos seguir las indicaciones que aquel hombre nos había dado. Sabía que en las películas esto nunca terminaba bien, pero aquello no era una película. Además, teníamos la esperanza de que sus palabras pudieran tener algo de verdad o llevarnos a una respuesta. Al fin y al cabo, nada como una buena historia paranormal para acelerar la sangre. Tras un corto trayecto, llegamos al punto donde el camino se acababa y un estrecho sendero serpenteaba hacia la montaña. Era evidente que el coche no podría continuar. El paso estaba cubierto por árboles altos y parecía ascender sin fin. No teníamos otra opción. Descargamos nuestras mochilas y comenzamos la caminata a pie. Avanzamos paso a paso, pero no había rastro alguno de un estanque o un claro. El tiempo pasaba y, en cierto momento, el sendero desapareció entre la espesura del bosque. La oscuridad cayó sobre nosotros, obligándonos a encender las linternas para abrirnos paso entre los árboles gigantes. Tras casi una hora de caminata, el estanque seguía sin aparecer y el cansancio nos estaba agotando. Decidimos hacer una breve pausa para que nuestras piernas descansaran. La noche ya nos envolvía por completo. Comimos algunos bocados para recuperar energía y, al mirar atrás, nos dimos cuenta de que retroceder ya no era una opción. Habíamos llegado demasiado lejos para rendirnos. El terreno era oscuro y accidentado, pero nuestras linternas, potentes y de luz amplia, nos permitieron seguir adelante. Con renovada determinación, continuamos ascendiendo. 20 minutos después, salimos del bosque y ante nosotros apareció lo que habíamos estado buscando. Más allá de un grupo de árboles, ahí estaba, el estanque, rodeado de un pasto verde y vibrante. Lamenté no haber llegado antes para verlo iluminado por el sol, pero el amanecer del día siguiente prometía una vista espectacular.
El cansancio comenzó a ceder, reemplazado por una sensación de logro. Montamos las tiendas de campaña cerca del agua y encendimos una fogata para ahuyentar el frío y el viento suave que bajaba desde la montaña. Bajo la luz de la luna, el lugar transmitía una calma casi mágica. Nos sentamos alrededor del fuego, contando historias y riendo mientras recordábamos anécdotas de nuestra infancia. La combinación del crepitar de las llamas, el aire limpio y el cielo lleno de estrellas nos hacía sentir afortunados de estar allí, lejos del mundo y sus ruidos. Sin embargo, el cansancio acabó venciendo a la emoción. Poco a poco, nos metimos en los sacos de dormir. Cerré los ojos con ansias de que llegara el amanecer y me mostrara las maravillas que la noche ocultaba. Pasó un tiempo antes de que mi sueño se viera interrumpido. Me desperté en plena madrugada, con un dolor de cabeza punzante y el cuerpo entero adolorido. Aturdido, busqué mi teléfono. Eran las 3:13 de la mañana. Desorientado y con el malestar creciendo, intenté ignorar el dolor y volver a dormir. Sin embargo, en medio de mi agotamiento, escuché un llanto débil, un sonido extraño pero extrañamente familiar. Parecía lejano, como si viajara suavemente en una brisa fría. Dudé por un momento, debatiendo si debía investigar o no. Convencido de que era solo mi imaginación evocando recuerdos de un evento traumático del pasado, decidí ignorarlo y me obligué a volver a dormir. Me acomodé en el saco de dormir, pero mis pensamientos se vieron dominados por el dolor en la cabeza y en todo el cuerpo. Olvidé por completo lo que había escuchado. Cada punzada parecía intensificarse, haciendo casi imposible encontrar alivio. Me revolvía de un lado a otro, buscando desesperadamente una posición cómoda, pero el sueño parecía huir de mí. Finalmente, después de lo que sintió como horas, me quedé dormido, escapando del dolor y el cansancio. La mañana llegó y, al despertar, me llevé una agradable sorpresa. No sentía ningún dolor. Mi cabeza estaba despejada y mi cuerpo se sentía ligero. Tras un largo y satisfactorio estiramiento, me levanté y al salir de la tienda, me encontré con una escena impresionante. Un gran estanque rodeado de hierba bañada por el sol, el aire fresco con un toque de frío y un calor suave que acariciaba la piel sin ser abrumador. El paisaje era cautivador, y por un momento me quedé sin palabras. Con entusiasmo por comenzar el día, encendí la fogata y empecé a preparar el desayuno. Con el paso del tiempo, L y A emergieron de sus tiendas, con expresiones que reflejaban el mismo asombro y deleite que yo había sentido. «Valió la pena», exclamó L, estirándose con satisfacción. Nos sentamos sobre la hierba húmeda y suave, hundiendo los pies en ella mientras disfrutábamos juntos del desayuno, acompañados de una humeante taza de té. Era un momento realmente especial. El día transcurrió entre actividades sencillas pero llenas de alegría. Jugamos a las cartas, a juegos de mesa, compartimos bocadillos deliciosos y bebidas refrescantes. El clima se mantuvo perfecto, como si todo estuviera dispuesto para que nuestra estadía fuera inolvidable. La noche cayó de nuevo, cubriéndolo todo con su oscuridad. Nos reunimos alrededor del fuego, sorbiendo chocolate caliente que, como siempre, no tenía gran sabor. Entre risas, comenzamos a recordar las travesuras de nuestra infancia. Lo que empezó como un simple intercambio de anécdotas terminó convirtiéndose en una competencia por ver quién había sido el más rebelde de niño. Mirándolo en retrospectiva, resultaba gracioso que 3 adultos estuvieran discutiendo con tanto entusiasmo sobre algo así. Eventualmente, decidimos sacar el viejo tablero de Monopoly. Justo cuando íbamos a empezar, L anunció que necesitaba ir al baño y se alejó detrás de las tiendas, bajando un poco hacia el valle. A y yo seguimos charlando y organizando el juego. Pasaron unos 10 minutos y L no regresaba. Preocupado, A fue a buscar su linterna mientras yo encendí la luz del teléfono. Con el brillo del fuego aún en los ojos, el área detrás de las tiendas se veía sumida en la penumbra.
A se dirigió hacia la derecha, mientras yo avancé con cautela por el camino que L había tomado. Girando hacia la izquierda, llegué a un grupo de rocas grandes y, al alumbrar entre ellas, lo vi. Estaba de pie, de espaldas a mí. Menos mal, murmuré para mis adentros. Él se encontraba a unos 5 o 6 metros, observando fijamente un par de árboles. No giró ni me saludó. Me pregunté qué podría haber captado tanto su atención. ¿Qué miras?, pregunté en tono ligero. Ahí no se ve nada, está oscuro. Él levantó una mano para que guardara silencio. Entendí el mensaje y me acerqué, sin decir más. Mientras me aproximaba, mis ojos recorrieron la zona, buscando cualquier señal de lo que lo tenía tan absorto, pero no había nada, solo un espacio vacío y silencioso. «Escucha», susurró. Obedecí, esforzándome por captar algún sonido en medio de aquella calma absoluta. El bosque parecía desprovisto de toda vida nocturna, como si todo estuviera dormido. «Sí, está bastante callado», murmuré. «No me refiero a eso. Escucha bien», repitió L. De nuevo me concentré, y entonces lo oí. Un leve crujido, un susurro entre la hierba o las hojas. Un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido era suave, pero estaba cerca, demasiado cerca. Esta zona no era conocida por tener osos o pumas, pero era nuestra primera visita y no podíamos estar seguros. «Volvamos despacio al campamento», le dije. «Sí», respondió él asintiendo. Nos giramos para regresar, pero de repente una sensación de inquietud me envolvió, y la piel se me erizó por completo. Al mirar a L, pude notar que estaba sintiendo la misma inquietud que yo. Se le notaba en el rostro. Mis rodillas se debilitaron y un dolor de cabeza punzante empezó a regresar. Antes de que pudiera decir una sola palabra, un débil y escalofriante sonido de risa surgió detrás de nosotros. Al principio era suave, pero poco a poco fue creciendo en intensidad, hasta volverse ensordecedor, sacudiéndonos hasta lo más profundo. Como ciervos sorprendidos por los faros de un coche, nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El terror nos mantenía atrapados mientras escuchábamos, impotentes. De pronto, la risa cesó. Un sonido de hojas y ramas moviéndose vino de entre los dos árboles frente a nosotros. Él encendió rápidamente su linterna y la apuntó hacia el origen del ruido. Lo que vimos a continuación quedará grabado para siempre en mi memoria. Justo más allá de los árboles, una figura negra se erguía de espaldas a nosotros. Permanecimos inmóviles, incapaces de comprender lo que teníamos delante. Era difícil distinguir su forma exacta. La distancia y la oscuridad impedían calcular su tamaño. L y yo seguimos plantados en el sitio, intentando desentrañar el misterio. La figura empezó a moverse lentamente, saliendo de detrás de los árboles. Incluso ahora, al recordarlo, un escalofrío me recorre la espalda. La entidad carecía por completo de color, como si estuviera envuelta en una oscuridad espesa, más negra que la noche misma. Con un movimiento rápido, giró la cabeza y se asomó desde detrás de uno de los troncos. En una decisión desafortunada, él le dirigió el haz de luz hacia su rostro, una elección que pronto lamentaríamos. Lo que vimos nos heló la sangre. Dos ojos devolvieron el reflejo de la linterna, pero lo peor fue la inmensa y perturbadora sonrisa de granito, que dejaba a la vista una multitud de dientes, desordenados y afilados. Por un instante, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El aire se volvió denso y pesado, hasta que un sonido lejano rompió el silencio. Era la voz de A llamándonos, lo que pareció inquietar a la presencia frente a nosotros. Vimos, aterrados, cómo su sonrisa se desvanecía, quedando solo sus ojos clavados en nosotros. No pasó mucho antes de que de su retorcida boca escapara un alarido espantoso, un grito agudo que resonó por todo el valle. Poco después,
Aquel lamento fue seguido por la aparición total de la entidad, saliendo de detrás del árbol y mostrándose por completo. El impacto me hizo retroceder hasta tropezar con una roca afilada y caer al suelo. Él, en cambio, permaneció firme, sosteniendo la linterna con una mano temblorosa, iluminando desafiante a la abominación. Los segundos pasaban, y el lamento del ser se fue apagando, hasta que quedó allí, observándonos con la misma intensidad con la que nosotros lo observábamos a él. Desde detrás de las grandes rocas, A seguía llamándonos, su voz cargada de urgencia y preocupación. No tardó en encontrarnos. No dijo una sola palabra, pero su expresión dejaba claro que también había visto aquello con lo que nos habíamos topado. «Vámonos ya», le susurré a L con apremio. Antes de que pudiera contestar, un sonido a nuestra derecha rompió la tensión. Más risas. Luego, a la izquierda, llanto. Y después, por todas partes, un frío terrible me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que habíamos entrado en su territorio. El coro de risas y llantos se hizo cada vez más fuerte, golpeando no solo nuestros oídos, sino también nuestra cordura. Instintivamente nos tapamos los oídos, intentando no solo bloquear el ruido, sino también protegernos de aquel horror helado. Cerré los ojos con fuerza, abrumado. Y entonces, igual que el otro día, el ruido cesó tan rápido como había comenzado, dejando un zumbido persistente en mis oídos. Aflojé lentamente la presión sobre mis oídos, pero no me atreví a abrir los ojos. Podía escuchar a él jadear, intentando decirme algo, pero antes de que pronunciara palabra, A gritó desde atrás: «¡Corran!». Su voz temblaba de miedo. Abrí los ojos de golpe y vi cientos de pares de ojos reflejando la luz. Eso bastó para sacarnos de nuestro estado de parálisis. Me levanté como pude y vi que él ya estaba dándose la vuelta. Sin pensarlo, salimos corriendo cuesta arriba, con A gritándonos que nos apuráramos. Al volver la cabeza, vi el rostro de A, pálido como la ceniza. No tardé en escuchar el espantoso sonido de pasos pesados acercándose cada vez más. Me atreví a mirar por encima del hombro, y allí estaban, los mismos ojos grotescos y la enorme sonrisa de antes, acercándose rápidamente. Mi corazón estuvo a punto de detenerse. Aún así, seguimos corriendo hasta llegar al campamento. Mareado por el esfuerzo, me desplomé en el suelo. La entidad seguía ahí afuera, pero por suerte parecía evitar acercarse a la luz del fuego. Permanecían en la oscuridad, justo más allá del resplandor. Recuperando el aliento, nos pusimos de pie, cada uno con una rama en la mano, la única arma que teníamos. No sabíamos de lo que eran capaces, así que lo único que podíamos hacer era esperar y rezar para que no vinieran por nosotros. Poco después nos dimos cuenta de que evitaban el fuego a propósito, lo que nos dio un respiro momentáneo. Mientras los sonidos a nuestro alrededor se intensificaban y el fuego se debilitaba, A se levantó y dijo unas palabras que se convirtieron en nuestra salvación. «Tiren sus chaquetas al fuego», gritó. Con rapidez, se quitó la suya y un destello de esperanza iluminó nuestros rostros. Con cuidado, quemamos nuestras chaquetas, asegurándonos de que las llamas permanecieran vivas. A medida que el fuego crecía, la risa se detuvo, reemplazada por susurros de muerte y hambre que resonaban a nuestro alrededor. Nos acurrucamos juntos, turnándonos para mantener el fuego encendido. La suave brisa que nos rozaba traía consigo un veneno invisible, mezclado con los susurros inquietantes y los aullidos ocasionales de aquellas criaturas infernales escondidas en la oscuridad. Se sentía como si hubiera pasado una eternidad. Finalmente, comenzó a emerger el tan esperado amanecer. Nunca antes había sentido una gratitud tan abrumadora por la simple visión del sol elevándose. Sus rayos bañaron los acantilados de la montaña y los susurros inquietantes desaparecieron, reemplazados por un silencio sereno, interrumpido únicamente por el suave murmullo de las hojas con el viento.
No pude evitar derramar lágrimas de alegría. Aquella noche habíamos escapado por poco de la muerte o de un destino aún peor. La imagen del sol naciente quedó grabada en mi memoria para siempre. La luz, el regalo más grande que podríamos recibir. Permanecimos inmóviles, sin movernos, hasta que la luz iluminó por completo el entorno. No tuvimos fuerzas para empacar adecuadamente. Recogimos solo lo esencial y dejamos el resto atrás. El descenso por la montaña fue arduo, cada paso pesado por el cansancio de una noche sin dormir y el terror aún latente en nuestros cuerpos. Finalmente, llegamos al coche y cargamos nuestras pertenencias en silencio. Él le tomó el volante y condujo de regreso a la civilización. Al pasar por el pequeño pueblo por última vez, mi mirada cayó sobre la casa de donde había surgido aquella voz inquietante. Su puerta estaba entreabierta y entre la rendija se podía ver una silueta. Aquella figura llevaba una sonrisa enorme, parcialmente visible junto a un ojo que nos miraba, como desafiándonos a volver. Ante esa visión tan perturbadora, permanecí en silencio y desvié la mirada hacia adelante, decidido a no mirar atrás. Ha pasado mucho tiempo desde aquel aterrador incidente, pero sus efectos todavía persisten dentro de nosotros. Aún salimos juntos de vez en cuando, explorando el aire libre para acampar o hacer senderismo, siempre armados de precaución, evitando lugares con historias desconocidas o inexplicables. No estoy seguro de que alguna vez superemos aquella noche. Sin embargo, puedo decir con certeza que nos dejó un nuevo significado en la vida. Cuando te enfrentas a la muerte, realmente sientes que estás vivo. Si alguna vez visitas el Kurdistán iraquí, no vayas donde acechan las sombras.